Hola y bienvenidos a todos a Cienceando, el espacio que tiene la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, para que conozcamos más a todos los agentes que tiene el sistema de ciencia, innovación y tecnología en España. Y hoy sabéis que estamos intentando hablar con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas que llevan las carteras de ciencia, de tecnología y de innovación, porque lo que nos interesa, ¿no?, es saber que en manos de quién, ¿no? En manos de quién y qué se está haciendo en las regiones de España. Y hoy tenemos la suerte de llegar a, pues a un sitio que estoy seguro que a todos nos encanta, como es a nuestras Islas Canarias. Y hoy estamos con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, con Elena Mañez. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, encantada de poder participar en este espacio y poder compartir algo que de las cosas buenas que esta crisis nos ha colocado es que ha puesto a la ciencia y el conocimiento en primera línea, y sin duda es algo positivo, y poder hablar y compartir de este ámbito pues siempre es un placer y es una gran oportunidad. Así que gracias por esta oportunidad. Pues en nombre de la Asociación Española del Avance de la Ciencia y de todos los ciudadanos en el fondo, porque al final esto es una asociación pro ciencia, ¿no?, de la ciudadanía, te agradecemos mucho que hoy compartas tu tiempo para contarnos qué hacéis, ¿no?, en el sector de la ciencia en las Islas Canarias. Déjame que te presente un poco a la audiencia. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo es licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna y bueno, lleva una actividad pues de muchísimos años, ¿no?, también vinculado al mundo de las ONGs y también a las asociaciones de mujeres, de la lucha por la igualdad, donde luego podemos hablar un poquito también de la parte de género, ¿no?, de igualdad y ciencia, que seguramente tienes un compromiso muy importante. Estamos haciendo esta entrevista en diciembre del año 2020, en el marco todavía de la pandemia, ¿no? Y me gustaría, aunque sea brevemente, que qué balance haces tú como consejera llevando los temas de conocimiento, de ciencia, sobre la reacción, ¿no?, que ha tenido Canarias desde el punto de vista de la ciencia y la innovación respecto a la pandemia. Pues quizás lo primero sería que en un contexto absolutamente extraordinario, porque esta pandemia nos cogió por sorpresa, sin estar preparados, nadie podía pensar que íbamos a confinarnos y a enfrentarnos a todo lo que hemos vivido durante estos meses. Y quizás lo primero, lo más importante, es que hubo una reacción automática, voluntaria, por parte de todo el ecosistema de I+D+I a la hora de colaborar y ser un agente activo, por ejemplo, en materia de EPIs, de mascarillas, ¿no? En esos primeros momentos en los que había problemas de desabastecimiento, pues sin que nadie de la administración, es que no nos dio tiempo de llamarles a colaborar, porque ya estaban colaborando desde el primer minuto uno, organizándose para dar una respuesta, ¿no? Y eso dice mucho de lo que es la ciencia, el conocimiento y de las personas, porque al final esto va de personas y cómo ante una situación extraordinaria dijeron: dejamos lo que estamos haciendo, ahora que hay que hacer mascarillas, pues vamos a garantizar pues esas mascarillas. Después ya se coordinó todo con el Servicio Canario de Salud, que es quien ha organizado en esos primeros momentos del trabajo, pero yo quiero aprovechar aquí pues para hacer ese reconocimiento, porque bueno, fue así, es decir, al minuto uno ya estaban diciendo dónde podemos ser útiles y cómo podemos dar una respuesta, y lo hicieron pues automáticamente, sin pensarlo, ¿no? Y después ya pues todo se fue organizando. Y eso dice mucho, ¿no?, de el papel. Parece anecdótico, ¿no?, y parece que hablamos de innovación y hablamos de mascarillas, ¿no?, pero dice mucho del protagonismo que está teniendo la ciencia y las personas, ¿no?, vinculados a este ámbito en esta crisis, ¿no? De ahí a la vacuna, ¿no? O sea, es que nunca antes yo creo que el mundo ha estado pendiente de la investigación, de los investigadores, y son los que nos van a dar la salida a esta situación que estamos viviendo. La verdad es que la respuesta ha sido muy fuerte en todas las regiones de España, y aquí en Canarias también hay cosas, seguíamos la prensa y salían cosas muy interesantes. Me gustaría preguntarte desde un punto de vista ya desde la política, ¿qué medidas estáis poniendo en marcha en el marco de la reconstrucción económica social desde tu consejería en el marco de la ciencia y la innovación?
Pues lo primero es que hemos elaborado un pacto y un plan de reactivación social y económica para Canarias. Y lo hemos hecho además con el acuerdo de todos los agentes sociales, económicos. También han estado, por ejemplo, las universidades participando en este plan, un plan que tiene vigencia hasta el año 2023 con fichas presupuestarias, que fue elevado al Parlamento y en el que la innovación, el conocimiento, tiene un papel primordial y transversal a todas las áreas y a la respuesta que tenemos que dar, no solamente frente a esta crisis, es que esta crisis es una oportunidad también a la hora de reforzar la apuesta por el conocimiento y la innovación, sin contar con fondos europeos y todo lo que en estos momentos estamos trabajando también específicamente. Hablamos de más de 300 millones en estos años vinculados directamente a la innovación y al conocimiento para hacer frente a esta crisis. Esto para Canarias es clave, somos la comunidad autónoma más afectada por esta crisis. Nuestro motor económico es el turismo, 35% del PIB, 40% del empleo, y nuestro reto y oportunidad en estos momentos es crecer en la economía del conocimiento. Tenemos capacidades, tenemos talento, tenemos los instrumentos y ahora hay que aprovechar para dar un salto cuantitativo importante en un instrumento que tiene que ser clave para la recuperación y para el modelo de desarrollo que queremos para Canarias. ¿Qué le pides al Gobierno de España y a la Unión Europea? Se ha hablado de fondos europeos para que entre todos podamos sumar fuerzas y que os ayuden, ¿no?, para reforzar este sistema de ciencia e innovación en estos momentos tan críticos. Yo creo que esta vez, a diferencia de la anterior crisis, que justo lo que vivimos fue recortes en materia de ciencia, ¿no? Y yo creo que parte de lo que estamos viviendo en esta crisis tiene que ver con el debilitamiento de un pilar clave de desarrollo social y económico, que es la ciencia y el conocimiento. Ahora estamos viendo una respuesta diferente, una respuesta que pasa porque, bueno, pues yo creo que no hay día que en los medios de comunicación no se hable de conocimiento, de transformación digital. Es que es un pilar clave, y tanto la Unión Europea como el Gobierno de España, dentro de esas políticas palancas, con el Pacto por la Ciencia, es decir, se está haciendo un despliegue muy importante a la hora de consolidar el ecosistema en España. Y en Canarias nos estamos alineando con todo ese trabajo. Tenemos retos importantes, la Ley de Ciencia Canaria, que queremos ahora revisar y actualizar en este contexto, la nueva Estrategia de Desarrollo Inteligente de Canarias, que finaliza en el 2020, tenemos que avanzar en la S4 y trabajar en esa alineación Europa, Gobierno de España, Canarias, para que esos recursos los usemos inteligentemente y coordinadamente con todo el ecosistema de ciencia y de innovación de nuestra tierra, porque van a ser agentes clave en la recuperación y en la construcción de ese nuevo desarrollo económico. Yo es que no puedo separar economía de conocimiento, es decir, yo no soy una consejería pura de conocimiento, tengo dos patas, economía y empleo, y conocimiento está en medio, no por casualidad, sino precisamente porque tiene que ser transversal a ambas políticas y a toda la acción de gobierno. Justamente, consejera, me gustaría incidir en ese punto, ¿no? Estamos viendo que algunas consejerías en algunas comunidades autónomas aparece la palabra ciencia, conocimiento, la podemos tomar como un sinónimo, ¿no?, en el sentido de que es posiblemente, pues puedes meter también la innovación y puedes meter también otros parámetros, pero ¿qué importancia le das que en la consejería, en el nombre de la consejería, esté en tu caso la palabra de conocimiento, frente a, por ejemplo, en algunos casos que está simplemente en una dirección general? Pues muchísimo, lo decía antes, y además no es casualidad que esté en medio, porque entendemos que tiene que impregnar toda la acción política de esta consejería, pero también del conjunto de la acción del gobierno. Cuando uno eleva y pone un nombre en el epígrafe de una consejería,
le estás dando el máximo nivel político, ¿no? A esa política, ¿no? Aunque después tengas un instrumento, tenemos una agencia específica, es verdad que aquí universidades está en educación, que ahí es una pata importante del conocimiento, y que el que esté conjuntamente con economía, precisamente lo que queremos es dar esa importancia como motor de transformación social, motor de desarrollo económico para nuestra tierra. Le queremos dar esa relevancia más bien desde el punto de vista de la transferencia de ese conocimiento, de que impregne todo el desarrollo social y económico de nuestra tierra. Por eso el que esté en el título de la consejería, que esté con economía, porque entendemos que el conocimiento es un valor en sí mismo, pero desde luego cuando ese conocimiento lo trasladamos al desarrollo social y económico, pues es cuando cobra pues ese papel y ese valor que le queremos dar. Como consejera del ramo, te sientas en un consejo de gobierno donde cada uno tiene sus áreas, pero seguramente la ciencia y la innovación les aplica a todos. ¿Tienes realmente tienes una sensación que haya una visión transversal de lo que supone la ciencia, o todavía la ciencia está a lo mejor muy compartimentada y esto es un tema de la consejería que lleva los temas de ciencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahora la crisis ha supuesto un revulsivo porque ha cobrado mayor relevancia a la hora de entender que esto no es competencia de nadie, es responsabilidad de todas las áreas, porque la Consejería de Transición Ecológica, por ejemplo, ¿no?, tiene un papel fundamental de conocimiento, de innovación, ¿no?, de educación, por supuesto, ¿no?, que además tiene universidades. El resto de áreas más económicas, industria, turismo, es decir, el conocimiento es patrimonio y responsabilidad de todos el sacarle el máximo partido y el máximo impacto social, ¿no? Es verdad que quien tiene el gorro, en este caso, tienes la responsabilidad de estar ahí empujando, recordando, por si alguien se despista, decir, oye, ojo, que aquí, pero estamos en un buen momento. Yo creo que ahora esta crisis está siendo durísima, pero en la parte positiva yo siempre lo digo, ¿no? Ahora tenemos una gran oportunidad, tenemos que saber aprovecharla, tenemos que aprovechar pues todo. Canarias tiene instrumentos como el astrofísico, es decir, que además nos coloca en el centro. Somos la única región ultraperiférica de España, somos las más alejadas en medio del Atlántico, pero tenemos referentes científicos que nos colocan en el centro del mundo, ¿no? Y que eso tiene además un impacto social, un impacto económico, pues claramente evidente, y esta crisis está fortaleciendo las sinergias, la percepción social y política de que hay que aprovechar este momento porque nos jugamos mucho. Y Canarias, por nuestras vulnerabilidades, nuestra lejanía, nuestra dependencia del turismo, pues tenemos una gran oportunidad y hay sentimiento en el gobierno de que hay que aprovechar esa oportunidad. Permíteme, consejera, enlazar con el tema que has dicho de la percepción social, ¿no? Al final trabajamos para los ciudadanos, estamos aquí realmente porque creemos, ¿no?, que debemos, de alguna manera, darle a nuestros ciudadanos las mejores posibilidades, y en ciencia y en innovación es clarísimo. Estás en la calle, conoces cada vez más al sentir de los canarios y de las asociaciones y de las instituciones no canarias. ¿Realmente tienes una percepción de que la gente quiera ciencia de verdad? Y también, ¿qué mensaje le mandarías, ¿no?, sobre a la sociedad canaria, sobre la importancia y la relevancia que tiene apostar por la ciencia? Pues acabamos justo de culminar las Semanas de la Ciencia, que son un conjunto de acciones que desarrollamos con centros educativos, en los que conectamos precisamente el ecosistema de innovación y conocimiento con la ciudadanía a través de las aulas. Y cada año, este año la ventaja de lo virtual es que nos ha permitido desplegar, en vez de hacer ciencia a pie de calle, la hemos hecho a pie de pantalla y hemos llegado a más de 27.000 personas, ¿no?, que a lo mejor en otro contexto hubiese sido más difícil hacerlo. Y cada año notamos cómo
esa labor, esa pedagogía, ese visibilizar, ¿no? Pues también va generando un impacto positivo a la hora de poner en valor el conocimiento que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Y que tenemos mucho y que se hace muy buena ciencia en Canarias. Estas semanas de la ciencia, junto con otros que tenemos, hacemos una especial también vinculada a las niñas y la ciencia. Y bueno, pues hay que hacer pedagogía. La política es mucho de pedagogía social, y aquí pues contar con los aliados y aliadas de todo el ecosistema pues es clave para llegar cada vez más al conjunto de la ciudadanía. En la medida de lo posible, consejera, me gustaría cambiar un poquito el tono de la conversación que estamos manteniendo para conocer un poco más a Elena, ¿no? A la persona que hay un poco detrás. Y me gustaría también saber un poco tu opinión. También llevas en política unos años y hay un debate, ¿no? Hay un debate sobre si la ciencia la tienen que gestionar los científicos o lo tienen que gestionar profesionales de la gestión o políticos profesionalizados que también saben gestionar otras áreas, pero también porque al final tiene sus... Como estoy teniendo opiniones un poco de todos los gustos, para todos los gustos, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre cómo tendrían que ser los políticos que gestionaran la ciencia en nuestro país. Primero, que yo creo que la política no es una profesión, sino que es una vocación de servicio público, ¿no? Entonces, quienes estamos en política, o por lo menos yo en mi caso, lo que trato es de aportar un granito de arena para transformar y mejorar la sociedad. Y en este caso, pues, tengo un gran instrumento que es el conocimiento para aportar esa transformación social. Yo creo que bueno, al final yo he conocido gente que es muy buena, profesionales en lo suyo, pero después hay otras habilidades, a lo mejor, que ser catedrático o catedrática y ser el mejor en tu campo, no necesariamente pues te convierte en un buen gestor o gestora pública, porque al final esto es gestión pública, ¿no? En la que lo importante es hacer equipo. Este es un trabajo muy transversal en el que yo soy una parte, soy a lo mejor la cara más visible, pero en los distintos niveles tiene que haber gente que después tenga ese mejor conocimiento, ¿no? Yo creo que uno se tiene que rodearse de gente que sepa muchísimo más que uno, porque al final es como mejor puedes también gestionar. Yo creo que hace falta competencias más transversales, que tienen que ver con la capacidad de liderazgo, de organizar, de tener... Yo como soy de humanidades y me reivindico mucho en el papel que tenemos las humanidades, ¿no? Pues tenemos también a veces una visión pues más amplia, ¿no? A la hora de analizar situaciones, contextos, de dar respuesta. Entonces, al final, trabajamos con fondos públicos, tenemos una gran responsabilidad, hay que gestionar, hay que lograr esos impactos en la sociedad, y yo creo que lo importante son las competencias que se tienen que tener, pero como en otros ámbitos, en la dirección de una empresa, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, cada vez también más las carreras científicas y tecnológicas están siendo valoradas por las empresas, que antes se les veía más como en un papel más de investigador, ¿no? El mundo nos pide otras competencias en la gestión, y yo creo que el responsable o la responsable pública lo que tiene que tener son esas competencias a la hora de dar esas respuestas, y que no hay un perfil que digamos, pues para ciencia pues tiene que ser pues un científico o científica quien lo gestione, sino que tener esas habilidades y esas competencias a la hora de dar respuesta a la ciudadanía, y más en estos tiempos complejos y difíciles que estamos viviendo. Y te toca gestionar nada más ni nada menos, como estábamos diciendo, la innovación, la ciencia de tu gente, de tu pueblo, ¿no? De al final de lo que eres tú también, ¿no? Parte de esa propia sociedad. Me gustaría que me dijeras una, dos cosas que sí o sí, cuando acabe todo este tiempo de consejera del área, te gustaría que sí hubiera pasado cuando termine todo. ¿Cuáles son esos 2 o 3 objetivos que te pones que sí o sí quieres que pase? Bueno, sí o sí hay uno político de gestión, ¿no? Que es esa ley de ciencia canaria y la nueva estrategia de especialmente inteligente que tenemos que tener, pero sí o sí a mí me gustaría que mejoremos nuestro PIB, la parte de la aportación del conocimiento a nuestra economía. Yo creo que es clave, sí, yo creo que
que si logramos esa mejora y tenemos una gran oportunidad ahora con todos estos fondos y estos recursos, ¿no? Que podamos generar empleo vinculado al conocimiento, empresas vinculadas al conocimiento y a la innovación, pues si logramos en esta legislatura dar ese salto, pues yo creo que va a ser importante, porque tenemos mucho talento joven al que apoyamos en su labor investigadora, pero es importante también ese trasvase al tejido productivo. Y ahí me gustaría, que estamos trabajando en esa línea de mejorar la sinergia entre las empresas y el ecosistema de conocimiento de innovación, que se sientan parte, integrarlos también en el ecosistema para generar, porque eso es generar desarrollo económico, social y sostenible. Entonces, esa es la apuesta y lo que me gustaría, pues, que pudiésemos mejorar en este tiempo que nos está tocando. Te lanzo la última pregunta y desde tu experiencia, ¿no? Tanto en la parte, como he dicho al principio, de trabajar en la igualdad, trabajar por esa igualdad real entre hombres y mujeres, donde las mujeres en el tema de ciencia estamos diciendo que hay que trabajar, lo dicen los últimos informes a nivel nacional y a nivel internacional, para la incorporación real de la mujer, no solo en la ciencia, que ya está en un número muy importante, pero sí en puestos de responsabilidad. Por un lado me gustaría preguntarte por la mujer y por otro lado por los jóvenes, ¿qué les dirías, ¿no? A esos jóvenes que están pensando a lo mejor en el marco de si hacer carreras cercanas a la ciencia o no, y a lo mejor no terminan de tomar esa decisión? A estos dos colectivos, ¿les mandarías un mensaje específico? Sí, a los jóvenes que tienen una gran oportunidad, no solamente de desarrollar una carrera de investigación, sino que con ese conocimiento contribuir a transformar Canarias. Canarias tiene retos y en sus manos, con esos conocimientos, pueden dar respuesta a los retos que tenemos en Canarias. Y en el caso de las mujeres, que esa mochila va conmigo en todas mis responsabilidades, porque tengo un compromiso de vida vital, ¿no? Personal, pues es muy importante. Hemos avanzado, pero todavía la presencia de mujeres en las carreras científicas y tecnológicas está en un 30%. Yo recuerdo cuando pequeña, yo estudiaba la historia del hombre, era lo que te ponían en los libros. No teníamos referentes, con suerte te aparecía Marie Curie. Entonces, si no tenemos referentes, las niñas, hacia dónde mirarse, es más difícil querer ser si no te muestran que puedes serlo, ¿no? Por eso desde el Gobierno de Canarias, con las semanas también dedicadas a las niñas en la ciencia, acercamos siempre a nuestras científicas, a nuestras tecnólogas, a esas niñas, a esas jóvenes, para que miren que pueden ser lo que quieran ser y que en este ámbito es clave. Ahí tenemos un hándicap, ahora mismo pues el 60% de los egresados universitarios son mujeres, pero en las científicas y tecnológicas el porcentaje todavía es muy bajo, y ahí somos más del 50% de la población, pues tenemos que ser ese porcentaje en cualquier ámbito. El talento femenino no se puede desaprovechar, y ese es un reto que tenemos como sociedad, y ahí trabajamos para que las mujeres, las niñas, vean, conozcan a esas científicas canarias, y no solamente canarias, pero también que vean referentes en su tierra del trabajo que se hace para que sean esa nueva generación también de científicas y tecnólogas de Canarias. Consejera, la verdad es que nos has dado un repaso muy rápido, porque obviamente para entrar en detalle necesitaría muchísimo más tiempo todos para poder explicar las maravillas que tenéis cada uno en vuestras regiones. Como has hablado de algunas infraestructuras científico-técnicas de primer nivel, como nos has contado, pero hay muchas otras. Yo tengo la suerte de conocer Canarias bien, y la verdad es que la ciencia que se ha hecho, sobre todo en campos tradicionales como la agricultura, la ganadería, también sobre la alimentación, pero últimamente ya estamos hablando de grandes hubs tecnológicos, de las TICs, de, como hemos dicho, de ciencia de primerísimo nivel, y que la verdad es que a todos aquellos que no conozcan Canarias desde el punto de vista de la ciencia y la innovación y de las universidades, desde aquí las invitamos para que lo vayan a conocer y que hagan de Canarias también un sitio para hacer ciencia, por supuesto. Muchísimas gracias, consejera. Te doy la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Pues nada, me sumo a esa invitación, porque además con las ventajas que tenemos ahora del teletrabajo, pues esta es una tierra fantástica. También estamos trabajando no solamente para retener nuestro talento aquí, sino para atraer talento
a Canarias y que en esta consejería pues nos tienen a disposición para contribuir a este reto fantástico que es la ciencia y que es el mejor instrumento que tenemos para mejorar, transformar esta sociedad en clave de igualdad, de bienestar social en todos los ámbitos. Así que a disposición, solo tienen que tocarnos la puerta y aquí estaremos encantados de recibirles y de acogerles. Elena Mañez Rodríguez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cienciando. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Cienciando. Hasta la próxima.